Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK. Hoy vamos a charlar con Agostina Mileo, que es comunicadora, divulgadora científica. Agostina, gracias por venir. ¿Qué tal? O debería decir Barbie científica. Como quieras. Soy las dos. Son las dos, la misma persona en una. Dos personas en una. ¿Qué es esto de la Barbie científica? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la Barbie es un alter ego que yo uso para hablar acerca de ciencia o sobre ciencia, sobre todo en plataformas digitales, en redes sociales. Y la idea surge un poco a partir de que yo hago mi posgrado, hice un posgrado en comunicación científica, médica y ambiental, y ahí vi que lo que existía respecto a los productos de comunicación pública de la ciencia era una demanda preexistente que estaba satisfecha. Eso dicen, digamos, todas las encuestas de percepción pública de la ciencia. O sea, que la gente que ya considera la ciencia como un tema de interés general, como algo relevante en su vida, tiene oferta. digamos, prende la tele, hay canales de documentales, bueno, hoy en las plataformas digitales de streaming está lleno de cosas, bueno, hay productos, pero lo que no se genera es captación de públicos nuevos. Entonces, yo ¿Públicos nuevos es más jóvenes o no no, necesariamente? gente que, digamos, esté buscando otra cosa y se encuentre con productos de comunicación pública de la ciencia y se enganche. Eso es como lo que no sucede. Públicos jóvenes, bueno, sobre todo siempre se trata de apuntar a ello porque además tiene que ver con una cuestión de las vocaciones científicas que siempre se quieren fomentar y algo así. Entonces yo lo que vi es que el personaje era un recurso que es muy utilizado para la comunicación científica para niños y niñas. Yo, por ejemplo, crecí viendo El mundo de Big Man. Y que esto para adultos y adultas, digamos, no se utilizaba. En general esos son productos en los que, digamos, uno ve, no sé, en general dos varones entre dos helechos con un fondo blanco, disertando, casi dando una clase. Entonces pensé en la Barbie porque también tenía que ver un poco con cómo manejar ciertas cosas que me estaban sucediendo, ciertos prejuicios a los que me estaba enfrentando en mi inserción laboral. ¿Por tu propia vocación vinculada a la ciencia? Claro, bueno, en mi inserción laboral como comunicadora científica, que veía que digamos, ser mujer, ser joven, tener una imagen que responde por ahí a los cánones heteronormativos, digamos, de cuidado de la apariencia, eran cosas que me jugaban en contra porque no me tomaban en serio, lo que fuera. Entonces, también fue una manera de subvertir eso, como de ponerlo yo sobre la mesa y decir, yo me río de eso antes de que te rías vos. Y además, que alguien que estuviera scrolleando en sus redes, de repente se encontrara con un contenido que tuviera como otra forma, otro formato, que lo enunciara otro tipo de persona, por ahí más cercana a sí mismo o sí misma, y que a partir de eso se generara cierta curiosidad. ¿Dónde encontramos a la Barbie científica? ¿En qué redes? En Instagram, en Twitter y en Facebook. ¿Y cuáles son los temas? ¿O cuáles son los temas predilectos? Imagino que hay muchos. Sí, bueno, en los últimos años, digamos, me he concentrado en la relación entre feminismo y ciencia. Y en general, igual, me concentro más en temas de política científica o de política y ciencia. Por una cuestión que en esto que te decía, de cómo están orientados los productos de la comunicación pública de la ciencia, que siempre van hacia el fomento de las vocaciones. Y yo creo que también se debe construir la noción de la ciencia como una herramienta de ejercicio de derechos y como algo que pueda ser interpelado por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia y derechos, en general hablamos del derecho a estudiar o del derecho a investigar, pero no del derecho que tenemos, así como tenemos derecho a la educación y a la salud, a la producción científica local, que atienda demandas situadas, a la producción científica en relación con la soberanía nacional. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero también con un discurso bastante cerrado, en el que también la comunicación pública de la ciencia en general tiende a ser explicativa o expositiva. Te cuento en lenguaje simple, digamos, o de una manera que puedas entender qué es lo que hicieron los científicos y las científicas. Un poco paternalista, digamos. Sí, vos que no entendés del todo, te lo voy a simplificar. Sí, o como también muy lineal, ¿no? Como algo que no tiene, sobre lo que no podés intervenir. Entonces, mi idea ha sido en estos años, o me concentré más y me especialicé más, en pensar cómo sumar, digamos,
las cuestiones de producción científica o los debates dentro de las ciencias a los debates coyunturales también. Entonces, por ejemplo, reseño, en general yo trabajo en las noticias científicas, que no es lo mismo que en general el trabajo de divulgación. También hay, bueno, una distinción que es entre divulgación y comunicación científica, que es importante. La divulgación es como esta forma tradicional que es como una traducción, esta cuestión explicativa, como de contar y de dar información. La comunicación pública de la ciencia busca una transformación de ese conocimiento producido por la ciencia para que sea más permeable a la cotidianeidad y a los intereses comunitarios también. Entonces, un poco yo reseño noticias pensándolas desde qué temas nos atañen. Por ejemplo, no sé, el último video que tengo subido es acerca de cómo los medios, cuando hay recesión y se reduce el empleo, tienden a publicar titulares o historias que estigmatizan a los beneficiarios de planes sociales. Y esto se hizo, digamos, a través de inteligencia artificial o conteo de palabras, digamos, a través de un avance tecnológico científico, pero nos habla un poco de, bueno, qué rol tienen los medios para, digamos, fortalecer ciertas narrativas. ¿Y qué relación tiene eso con los momentos, digamos, de coyuntura económica que vivimos? Y no es concluyente, vamos, es una herramienta, es un comentario. Genera un debate. Claro, es comentar algo que tiene que ver con la producción de conocimiento, pero meterlo en los debates que se tienen en la calle o que se tienen, digamos, también hacia dentro de la academia, ¿por qué no? Y generar esos diálogos. Agostina, vos armás contenidos, producís contenidos, planteás temas, investigás obviamente previamente y los proponés a la audiencia. ¿Qué es lo que más celebra, mira, comenta, debate tu audiencia? ¿Qué temas? ¿Con qué temas se engancha? Sí, yo no sé si es... Viste que ahí es medio difícil ver lo de... Bueno, el huevo o la gallina, que eso de hecho es un video que hice, que no primero, pero... yo soy especialista en temas de, digamos, salud sexual y reproductiva, entonces con esos temas en general se enganchan más, pero también creo que es porque los hago mejor, ¿no? Claro, porque es tu fuerte. Porque es mi métier y es como por ahí de lo que sé más. Yo además coordino una campaña que se llama Menstruación, con la que buscamos que se reconozca que el acceso a la gestión menstrual es un derecho. Desde Economía Feminista, Desde Economía Feminista, que es el colectivo en el que formo parte. Entonces, siempre que hablo de algo relacionado con la gestión menstrual o con la menstruación, bueno, hay como bastante impacto. Entre otras cosas porque poca gente habla así, es el eje de la campaña, ¿no? Sí, bueno, en realidad ese fue nuestro primer objetivo, muy modesto. Era como que cuando se trataran temas referidos a la menstruación se dijera la palabra. Claro. Eso era como lo primero que nos propusimos. Y la verdad es que lo logramos con creces. Nunca nos imaginamos el impacto que iba a tener. Hoy hay 12 proyectos de ley presentados. Bueno, hicimos un material educativo de descarga gratuita para docentes para tratar el tema en aulas y otros espacios educativos. Y se vinculaba con economía por el tema impositivo, de acceso, ¿no? Claro, de los productos. Sí, nosotras, digamos, lo que dijimos primero para establecer, digamos, esta perspectiva de derecho fue decir la menstruación es un factor de desigualdad. ¿Por qué? Porque por el estigma asociado con la menstruación no puede evidenciarse en el espacio público. O sea, yo no puedo estar con una mancha, porque eso es sancionado, hay una sanción social al respecto, hay una censura. Entonces, no es opcional que yo tenga que comprar productos para contener ese sangrado. Bueno, ¿quiénes y cómo compran esos productos? Bueno, impacta primero en una población que tiene ingresos de por sí menores. Digamos, existe la brecha salarial, el trabajo precarizado es mayor entre mujeres y disidencias, las tasas de desempleo, por ejemplo, para mujeres jóvenes en algunas provincias duplican la media nacional, etcétera. Digamos, 7 de cada 10 personas del menor decil de ingresos somos mujeres. Entonces, primero decimos, ¿por qué está grabado con impuestos cuando es un producto de primera necesidad? Y después, por otro lado, aunque le saquen los impuestos, va a haber gente que no los pueda comprar. Y esa gente va a dejar de ir a la escuela o va a utilizar productos inadecuados
y por ello va a tener infecciones. O sea, estamos hablando de derechos básicos que son vulnerados. Y después, por otro lado, la falta de información al respecto. Por ejemplo, no tenemos estudios hechos en sujetos vivos que garanticen la inocuidad de toallitas y tampones por la exposición química a largo plazo por vía vaginal de los químicos derivados. Tampoco tenemos informes sobre el impacto ambiental de la producción de toallitas y tampones, dado que se desmonta selva nativa para su producción. No tenemos estadísticas de ausentismo escolar, ni gastos en la salud pública e infecciones derivadas de uso de productos inadecuados, digamos. Entonces también tenemos un reclamo sobre eso, sobre información, investigación, datos y socialización. Y todo por no llamar a las personas por su nombre, probablemente. Sí, en realidad nosotras lo que tratamos de mostrar es que la noción de inferioridad de mujeres y otras corporalidades feminizadas es tan constitutiva de nuestro ordenamiento social que tiene impacto en instancias materiales muy concretas. Pero que hay una pregunta, digamos, si vamos rastreando de dónde viene y hacia dónde va, es algo que está en los cimientos de cómo nos organizamos y de cómo son nuestras relaciones sociales. Entonces también un poco la idea era eso, decir, bueno, no es inmaterial y abstracto, no es algo que discutimos que hacemos epistemología feminista o desde la academia, cómo se crea esa idea, cómo circulan los significados, digamos, sino que hay en estas maneras de nombrar, en estas maneras de no nombrar, en estas maneras de guardar secretos, de remitir y dejar cosas circunscriptas al ámbito estricto de lo privado, digamos, hay después trabas muy concretas para el desarrollo, digamos, de las personas. Agostina, ¿cuáles son las científicas que más admiras? A ver, y bueno, yo creo que Rosalind Franklin tiene una historia que a mí me impacta mucho. Después, yo admiro muchísimo también a los colectivos, digamos, más que las personalidades. Yo creo que la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología viene haciendo un trabajo maravilloso y muy poco reconocido en muchos casos. Hay mujeres científicas con las que me he relacionado, Erika Heinz, por ejemplo, que fue la ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe e introdujo el primer protocolo, el primer programa de género y ciencia a nivel ejecutivo que tuvimos en Argentina. Y bueno, Valeria Edelstein, que es una colega muy querida, que también hace comunicación pública de la ciencia y cuenta historias de mujeres científicas. La verdad es que en esa admiración lo que intento o lo que más me sale también es una práctica feminista, que es la de matar a tus ídolos y no generar esa idolatría, idolificación no es una palabra, no generar como esas figuras desde esos lugares, porque también son las formas de poder patriarcales, que no tienen siempre que ver con el género de las personas que detentan esas relaciones de poder, sino también con una forma, digamos, de concebir las relaciones. Entonces, la verdad es que las mujeres científicas que más admiro son quienes me rodean, quienes me han aceptado como colegas, quienes, digamos, me han dado un lugar, quienes comparten desinteresadamente. Muchas cientistas sociales, digamos, que también hay que reivindicar eso. Las ciencias sociales también son ciencias. Se me ocurren un montón. Bueno, todas mis compañeras de economía feminista, ¿no? Mercedes de Alessandro, que ha sido también para mí como una mentora y también una gran impulsora. Y bueno, todas mis compañeras, no sé, Magdalena López, que dirige el Centro de Estudios Sociales sobre el Paraguay, de quien también aprendo un montón, y por ejemplo ahora con lo que está sucediendo en Latinoamérica son estas interconsultas. Bueno, Yelena Oliva, que hace un gran trabajo desde las ciencias políticas, en política internacional. La verdad es que lo que más admiro es nuestra capacidad colectiva de haber generado redes, lazos, como grupos de consulta, de compartir el conocimiento y también a través de eso hacer feminismo, ¿no? Ir
pensándonos en términos colaborativos, que en general no es como se construye la academia. Agostina, después del corte, Sí. me gustaría que hablemos sobre cómo impacta en el desarrollo de la ciencia la brecha de género. Pero eso va a ser después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, charlando con Agostina Mileo, que es comunicadora y divulgadora científica. Agostina, había quedado la pregunta de cuánto impacta en el desarrollo del conocimiento científico la brecha de género. Bueno, hay una distinción que hay que hacer, que es a qué nos referimos con brecha de género. Bien. Si es a cantidad de mujeres y varones en el campo científico o a los sesgos, lo que llamamos sesgos androcéntricos, que son aquellos sesgos que se arrastran en la producción de conocimiento, en la que se supone o se toma al hombre blanco, heterosexual, propietario, este varón hegemónico como modelo y al resto, digamos, como la excepción. Eso se verifica, digamos, en varios casos. Bueno, para hablar de brecha de género en términos de cantidad de mujeres, hay que situarlo localmente, no es lo mismo en cualquier país. Claro. En Argentina hay más de la mitad de las personas que en el inicio de las carreras científicas son mujeres y se evidencia, digamos, el techo de cristal muy fuertemente porque en los escalafones superiores somos menos del 25. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. Una es, digamos, la feminización de los trabajos precarizados. Recordemos que en nuestro país becarios y becarias no son considerados trabajadores y trabajadoras. El lema de investigar es trabajar aún no se ha instanciado como política pública. Tampoco, digamos, eso hace que, digamos, durante muchos años no se tengan los beneficios que se tienen en los trabajos formales, como por ejemplo obra social para grupo familiar o licencias de paternidad o muchas otras cosas. Y bueno, y vemos que donde hay trabajo precario hay más mujeres que varones, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en la medicina, que también vemos que hay muchas más mujeres que varones, a medida que, bueno, hoy vemos el paro que estamos teniendo de residentes y concurrentes, ¿no? Ahí tenemos un fenómeno que es importante destacar. Entonces, no necesariamente, digamos, el aumento de las cuotas femeninas es algo positivo, sino que a veces justamente refleja que no son trabajos que los varones quieran tomar. No digo que este sea el caso, ¿no? Obviamente es una cuestión multifactorial, multicausal, pero para decir algo más que digamos, lo que se dice siempre, que tiene que ver con los estereotipos, porque también vemos que las mujeres somos la mitad, digamos, del total, pero después por área, en las ingenierías, digamos, somos muy pocas, en física, matemática, digamos, en las áreas que se llaman duras, somos pocas, y bueno, y hay muchos trabajos sobre cómo los estereotipos, no solo sobre el género, sino sobre la ciencia, esto de que hay que tener una inteligencia superior para dedicarse a la ciencia, lo que fuera, van alejando a las mujeres. Yo creo que también se habla poco de los estereotipos que afectan a los varones en las ciencias, de cómo son estos varones científicos que muchas veces nos los muestran como personas antisociales, así, lo que diríamos un chavo muy aparato, que además en general tiene un resentimiento grande hacia las mujeres, se lo muestra con una frustración sexual importante, como que quiere estar con mujeres y las mujeres no le prestan atención, y todo esto, digamos, también afecta
la presencia de mujeres en las aulas, porque vos entrás o estás en equipos de investigación con este tipo de personas. ¿Y cómo se rompe ese aparente círculo vicioso? ¿Hay algún ejemplo en el mundo donde Sí. esto que vos describís, con alguna intervención de política pública, educativa Bueno. tal vez, o de alguna naturaleza, se logró romper y se logró modificar esa situación? Durante, digamos, la Unión Soviética hubo una tradición, digamos, de inclusión de las mujeres en la ciencia que revirtió bastante los números y que eso, digamos, se logró incluyendo espacios de cuidado en los espacios de trabajo. O sea que, digamos, se puso el foco en que quienes habían sido madres volvieran a trabajar lo más pronto posible y pudieran retomar sus tareas rápidamente. Después, bueno, obviamente desprecarizando la tarea de las investigadoras e investigadores y dando beneficios, digamos, como licencias por maternidad que hoy existen, pero mejor hechas, porque hoy, por ejemplo, si vos tenés que presentarte a un llamado y estás de licencia o no te presentás y esperás al próximo, digamos, no tenés prórroga y no hay licencia por paternidad, entonces, digamos, eso no incita a la corresponsabilidad, por ejemplo, pero después también, por ejemplo, en Santa Fe ahora en los congresos han no solo financiado el transporte de las personas que investigan, sino dado ciertas becas para las tareas de cuidado que hay que delegar para ir a los congresos. En algunos, de hecho, empieza a haber espacios de cuidado, lactarios, pero bueno, también, digamos, en Uruguay recientemente hubo un escándalo muy grande sobre los acosos sexuales de investigadores, digamos, del nivel más alto y ahí, bueno, hay que actuar mediante protocolos, capacitaciones y, bueno, y obviamente sanciones a quienes ejerzan estas prácticas, pero que también tienen que ver con que justamente cómo se estructura el poder en la academia. Digamos, terminan siendo siempre varones quienes están en esos puestos y que pueden ejercer también esas violencias y esos acosos. Hay muchísimas cosas para hacer, también desde la educación, incentivar los modelos y que se empiece a hablar en las escuelas desde temprana edad de mujeres que hacen ciencia y que no siempre que se muestren científicos y científicas, no siempre que se muestren científicos sean varones, también diversificar la bibliografía. Muchos de nosotros hemos transitado el sistema educativo con bibliografías en las que solo aparecen autores varones. Hay muchísimas cosas por hacer porque es un problema, es un tema multicausal y que también, de nuevo, va a los cimientos mismos de nuestra organización social. Pero después, bueno, por otro lado, tenemos este problema de las prácticas científicas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se hacen los ensayos clínicos y que muchas veces en la etapa en la que se prueba un medicamento en humanos no hay mujeres o las hay, pero los resultados no se desagregan por sexo, entonces se hacen promedios generales, entonces se invisibiliza de repente un efecto secundario que es más repetido entre mujeres. Entonces, el principal motivo por que medicamentos estadounidenses salían del mercado a principios de este siglo fue que causaban efectos secundarios en mujeres que no se esperaban o que no se habían estipulado. Después lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de tecnología, estos asistentes Siri y Alexa, los asistentes de voz, les decías me violaron o mi novio me pegó, entonces discúlpame, no te puedo ayudar con eso. Y así sucesivamente. Y las dos cosas están interrelacionadas, ¿no? Porque cuando los equipos no son diversos, es menos probable que alguien haga estas observaciones. Claro. Entonces tampoco podemos pensar que por un lado a un tema y por otro lado a otro. Y hace un rato me preguntabas a qué científicas admiraba. Hay una historiadora de la ciencia, feminista, se llama Londa Schevinger, y ella en Stanford, por ejemplo, hizo un repositorio que se llama Gendered Innovations, en el que hay un montón de iniciativas tanto
de temas de sesgos de la práctica científica y cómo corregirlos, hasta políticas públicas. Tiene como un repositorio gigante de iniciativas para solucionar estas cuestiones. Agustina, la última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo se relacionan, en tu opinión, la ideología con la ciencia? Bueno, yo creo que mi opinión por ahí es de lo menos interesante que uno puede decir. Hay ríos de tinta escritos al respecto, pero bueno, cuando doy clases, de lo primero que hablo es de un concepto que se llama carga teórica de la observación. ¿Qué es la carga teórica de la observación? Yo puedo acá dibujar un cubo y mostrártelo y que vos me digas, veo una caja, que otra persona me diga, veo un hielo, y que otra persona ya vea un conjunto de líneas. Y sin embargo, no cambia eso que está dibujado. Vamos, de otra manera, por ejemplo, podemos decir que yo veo a alguien en la calle, voy caminando con vos, vemos a alguien pegándole a un perro. Yo veo maltrato animal y vos ves una acción disciplinadora, por ejemplo. Entonces, durante mucho tiempo se habló de las ciencias como algo que refleja el mundo empírico de manera objetiva, de manera unívoca, porque, ¿qué se decía? Bueno, lo que se ve es una sola cosa. Sin embargo, ver e interpretar no son dos actos separados. Nosotros vemos a través de nuestras experiencias de mundo, a través de nuestro contexto, a través de nuestra carga teórica. Entonces, creo que a partir de eso, bueno, hay muchos desarrollos acerca de cómo funciona, ¿no?, esta carga teórica de la observación. Pero creo que es como el concepto así de, como cuando iniciamos a pensar esta relación entre ciencia e ideología, creo que es como decir el concepto base más claro y más representativo o paradigmático de la cuestión. Agustina, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Agustina Mileo, comunicadora y divulgadora científica.